En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis de vigas. ¿Sí? Vamos a ver este problema de aplicación que trata más que todo de lo siguiente. El enunciado nos dice: para el sistema de la figura mostrada se pide resolver y dibujar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Considerando en este caso la rigidez constante. ¿Sí? Vamos a desarrollarlo. Si nos podemos dar cuenta, en este caso, que se trata de una viga que tiene 3 apoyos, por lo tanto vamos a tener en consideración lo siguiente. En primer lugar, debemos determinar los grados de libertad que allí tenemos. Por lo tanto, vamos a tener, de acuerdo a cada uno de los apoyos, vamos a tener 3 grados de libertad. Y esto con respecto al giro, ya que de acuerdo también a esos desplazamientos que se puede tener, los apoyos más que todo los hacen, no permiten ese desplazamiento, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener solamente 3 grados de libertad. Debemos determinar también la cantidad de elementos analizados, ¿sí? La cantidad de elementos analizados que tenemos, y de repente, como alguna parte adicional, decir que tenemos número de elementos 2 y número de grados de libertad también 2. Entonces lo ponemos ahí como un dato adicional. ¿Qué es lo que vemos a partir de aquí? El primer paso es determinar nuestra matriz de rigidez de cada elemento. ¿Sí? Esta matriz de rigidez de cada elemento lo tengo que hacer por cada uno de ellos. En primer lugar, voy a analizar, o vamos a analizar el primer elemento, que es de A hacia B. ¿Cuáles son los grados de libertad que tenemos aquí? ¿No? Serían 1 y 2. Entonces tendremos el primer grado de libertad y el segundo grado de libertad. En base a ello, vamos a determinar nuestra matriz de rigidez del primer elemento. Si nos damos cuenta, tenemos como el ejercicio anterior, ¿verdad? Que es giro y giro con respecto a los grados de libertad. Y habíamos dicho que con respecto a giro y giro, teníamos que los elementos son 4, 2, 2 y 4. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, los elementos de esta primera matriz de rigidez será 4, 2, 2, 4. Nos dicen que la rigidez es constante, entonces podemos factorizar la rigidez, sacarla fuera, y nos quedaría solamente 4 sobre L, que vendría a ser 4 entre la longitud. Si la longitud es 4, tendríamos 4 entre 4, 1, 2 entre 4, 1 medio, 1. ¿Sí? De esa manera lo tendríamos. Por lo tanto, como les estoy diciendo, factorizaríamos esta parte. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos acá es, reemplazando ya los datos, vamos a tener 1, 1 medio, 1, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos allí presente. No se olviden también dar la nomenclatura a las filas y a las columnas. En este caso, esta nomenclatura lo hacemos de acuerdo a los grados de libertad. ¿Sí? 1 y 2, por lo tanto, las filas también serán 1 y 2, así como las filas y las columnas. Muy bien, allí tenemos nuestro primer grado de libertad. Estoy haciendo el mismo procedimiento que ya vimos anteriormente, espero que lo tengan bastante en cuenta. Bien, después de analizado el primer elemento, analizamos el segundo elemento, que para el segundo elemento BC es de 6 metros, ¿sí? Es de 6 metros. Y sus grados de libertad, particularmente para esto, son 2 y 3.
Ahí lo tenemos, 2 y 3. Si nos damos cuenta, los grados de libertad vuelven a ser giros nuevamente. Entonces quiere decir que esta matriz de rigidez del segundo elemento también será 4, 2, 2, 4. ¿Sí? Por lo tanto, obteniendo los resultados, factorizando en este caso también la rigidez, vamos a tener entonces lo mismo, ¿no? 4, 2, 2, 4, pero en este caso la longitud es 6 metros, ¿sí? Es 6 metros. 4 entre 6 sería 2 tercios, 2 entre 6 sería 1 tercio y 2 tercios. A esto también hay que darle la nomenclatura correspondiente tanto para las filas como para las columnas. Ahí tenemos para las filas y para las columnas. ¿Se tiene que hacer en base a qué? En base a los grados de libertad. Y una vez entonces determinado la matriz de rigidez del segundo elemento, tendremos ahí que determinar nuestra matriz de rigidez de la estructura. ¿De qué manera lo determinamos? Eso también ya lo vimos. Es de acuerdo a las filas y las columnas del primer elemento y del segundo elemento. ¿Sí? Por lo tanto, entonces allí tendremos para la matriz de rigidez del primer elemento, tendremos la fila 1, columna 1 viene a ser 1. Lo que también podrían hacer es llenar solamente la parte de la diagonal o del triángulo hacia abajo o el triángulo hacia arriba. Y la otra parte vendría a ser simétrica. Por lo tanto, solamente calcularíamos hasta los 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Por ejemplo, allí yo tengo ya el 1, 1, ¿verdad? Sí, el 1, 1 ya lo tengo ahí. Entonces, vamos a tener el 2, 1, que lo tenemos acá también. 2, 1 será un medio. Y por último, el 2, 2, que tendremos aquí también 1. Y en la otra matriz tendremos 2 tercios. 1 más 2 tercios serían 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios. Y listo. Nos vamos a la tercera fila. Tercera fila, primera columna, no tenemos en la número 2, no tenemos en la número 1. Por lo tanto, fila 3, columna 1 será igual a 0. Para la fila 3, columna 2 y 3, tenemos aquí 3, 2, 1 tercio y 3, 3, 2 tercios. Ya que en la primera no tenemos fila 3. Entonces, lo estaríamos llenando de esta manera. Muy bien. ¿Cómo determinamos en esta parte de forma simétrica? Esto vendría acá. Esto vendría acá. Y de esta manera lo obtenemos aquí. Y de esa manera lo podemos llenar también de forma simétrica en reemplazo de estar calculando de repente todo, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos un medio, tendríamos 0 y tendríamos 1 tercio. De esa manera también podemos hacer el llenado de nuestra matriz, ¿sí? Y allí tendríamos la matriz de rigidez de la estructura, ¿no? La matriz de rigidez de la estructura. Muy bien. Una vez determinado eso, nos damos cuenta que podemos determinar lo siguiente, que vendría a ser, es un poquito más, ¿qué cosa? El vector de fuerzas de la estructura, ¿sí? Nos damos cuenta entonces en ese aspecto. ¿Cómo determinamos entonces el vector de fuerzas de la estructura? Lo hacemos a través de nuestros grados de libertad en concordancia con las fuerzas que representa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en base a los grados de libertad, que son solamente giros, hace la representación de los momentos. ¿Existe un momento con respecto al primer grado de libertad aquí? No. ¿Existe un momento con respecto al segundo grado de libertad? Sí, de 5 toneladas por metro. ¿Existe un momento con respecto al grado de libertad 3? No. Por lo tanto, ese vector de fuerzas
¿sí? Por lo tanto, ese vector de fuerzas de la estructura, que lo vamos a denotar por la letra F, será 0, 5, 0. Siempre van a ser de acuerdo a los grados de libertad, ¿sí? Con respecto a los grados de libertad. Y como son giros, hacen referencia a los momentos, por lo tanto aquí tendríamos 5 toneladas por metro. Muy bien, ya tenemos el valor de F, de vector de fuerzas de la estructura, y además tenemos ya el valor de la matriz de rigidez de la estructura. Con eso ya podemos determinar entonces nuestro vector de desplazamiento de la estructura. ¿Cómo lo determinamos? A través de esta fórmula. U es igual a K a la menos 1 por F. Voy a ponerlo nuevamente acá para que ustedes se den cuenta. Y al hacer el K a la menos 1 nos damos cuenta que esto viene a ser como U1 entre EI. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos entonces estas características 1 entre EI. Y multiplicando, en este caso, el K a la menos 1 por esta matriz de 3 por 1, nos van a dar los siguientes valores. ¿Sí? Menos 2, 4 y menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son las unidades del vector de desplazamiento? Como son giros, por lo tanto, estaríamos hablando de radianes, ¿sí? Hasta aquí debemos hacer también o debemos dar la nomenclatura a cada una de las filas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los grados de libertad, ¿no? 1, 2 y 3 son los grados de libertad que tenemos en total. Una vez determinado nuestro vector de desplazamiento, que eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Un ratito. Bien, lo que vamos a determinar entonces es utilizando una calculadora cualquiera que ustedes puedan tener, ¿sí? Vamos a ingresar entonces lo que es la matriz de rigidez de la estructura, ¿sí? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, será una matriz de 3 por 3. Colocamos los datos, será 1, 1 medio, 0, 1 medio, 5 tercios, 1 tercio, 0, 1 tercio y 2 tercios. Muy bien. Pero esto nos dice que según la fórmula está elevado a la menos 1. ¿Sí? Elevado a la menos 1. Multiplicado por una matriz de 3 por 1. Ahí está. Una matriz de 3 por 1. Entonces colocamos ahí una matriz de 3 por 1 y sus valores son 0, 5 y 0. De esa manera. Al darle Enter entonces vamos a tener los resultados de menos 2, 4 y menos 2. Justo lo que tenemos acá presentes en el cálculo. De esa manera lo podemos determinar. Es bien práctico el uso de la calculadora para poder determinarlo. Ustedes pueden utilizar de repente cualquier otro programa. Hay bastantes calculadoras en línea que lo pueden utilizar sin ningún problema. Bien, a partir de aquí entonces, una vez determinada el vector de desplazamiento, calculamos el vector de fuerzas internas de cada elemento. Si nos damos cuenta, la fórmula para poder aplicar será fuerzas de cada elemento es igual a K del elemento, puede ser del elemento 1 o del elemento 2, por el vector de desplazamiento del elemento que estamos analizando. ¿Qué quiere decir entonces? Si tenemos el elemento número 1, vamos a determinar lo siguiente. El vector de fuerza interna del primer elemento. ¿A qué será igual? Al K del primer elemento. ¿Cuál vendría a ser? Toda esta parte, ¿no? 1, 1 medio, 1. Entonces eso lo coloco acá. Con sus valores correspondientes. Ahí está. Me dice por.
el vector de desplazamiento correspondiente a ese elemento. Si nos damos cuenta, el vector de desplazamiento calculado es con respecto a toda la estructura, ¿sí? A toda la estructura. Por lo tanto, con respecto al primer elemento, nos damos cuenta de que los grados de libertad es el 1 y el 2. Por lo tanto, los datos que necesito de este vector de desplazamiento general será solamente el de fila 1 y fila 2, que será menos 2 y 4. O sea, lo multiplicamos por eso. Nos damos cuenta que ahí podemos simplificar. Solamente multiplicamos estas dos matrices y el valor nos va a salir 0 y 3, ¿no? Siempre van a ser con respecto a los grados de libertad. Como son giros, la representación es de los momentos. Por lo tanto, aquí saldrá toneladas por metro. Una vez realizado eso, vamos a calcular estas fuerzas internas que nos estarían faltando. ¿Qué es lo que estamos calculando? Calculamos los momentos, momento en A y momento en B. Momento en A, 0. Momento en B, 3. Como me sale positivo, quiere decir que es antihorario. ¿Sí? Entonces, lo que debemos calcular aquí es la cortante que va desde A hacia B. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una estática simple. Eso ustedes ya lo conocen. Hacemos una sumatoria de momentos en B y va a salir la fuerza cortante de A hacia B, que será 0.75. Como no hay otra fuerza más dentro del elemento, quiere decir que si la fuerza cortante de AB es hacia arriba, la fuerza cortante de B hacia A será hacia abajo, pero el mismo valor, ¿sí? El mismo valor. ¿Ok? Y allí tenemos ya los datos calculados que nos va a servir para poder determinar nuestros diagramas correspondientes. Bien, acá lo voy a hacer de el elemento número 2. Nuevamente, el elemento número 2 que debemos determinar la fuerza en el elemento número 2, a que será igual a la matriz de rigidez del segundo elemento por el vector de desplazamiento del segundo elemento. ¿Cuál es la matriz de rigidez del primer elemento? Allí lo tenemos. 2/3, 1/3, 1/3 y 2/3. Si nos damos cuenta, para el segundo elemento, los grados de libertad son 2 y 3. Por lo tanto, eso será el dato que tengo que utilizar con respecto a su vector de desplazamiento, que será entonces 2 y 3, 4 y menos 2. Ahí lo tenemos. Y al determinar o al realizar el cálculo correspondiente, vamos a tener este resultado, 2 y 0. No se olviden que es con respecto a los grados de libertad, o sea, con respecto al momento. Ahora, tenemos que calcular los demás datos. ¿Qué nos está saliendo? Momento en B y momento en C. ¿Cuánto vale el momento en B? 2 toneladas por metro. Me sale positivo, quiere decir que es antihorario. Entonces solamente será cuestión de determinar, por ejemplo, la cortante de B hacia C. Bastante fácil. Hacemos sumatoria de momentos en C. En este caso vamos a tener 2, ¿sí? 2 menos cortante de BAC por 6, igual a 0. ¿Cuánto nos sale entonces ese resultado? Aplicando la estática simple, de BAC 0,333. Como no tenemos otra fuerza más aquí, entonces vamos a determinar la cortante de C hacia B. Como este es hacia arriba, entonces será el otro hacia abajo porque no tenemos ninguna carga más que calcular. Y de esa manera obtenemos nuestras fuerzas internas ya de cada elemento. Una vez obtenido esta parte, ¿sí?, calculado mediante la estática, que ustedes ya lo conocen, realizamos nuestro gráfico de los diagramas, ¿sí? Que en primer lugar vamos a tener con respecto a el diagrama de fuerza cortante. Para poder determinar el diagrama de fuerza cortante, vamos a dibujar el elemento. El primero mide 4, el segundo mide 6. ¿Qué es lo que sucede con respecto al diagrama de fuerza cortante? Los positivos graficamos arriba y los negativos graficamos abajo. ¿Qué tenemos en el primer elemento?
respecto a la cortante. Sube 0,75, se mantiene entonces una línea horizontal. Se lo ponemos aquí. Voy a dibujarlo simplemáticamente nomás. Sí, de esta manera, 0,75. Se mantiene horizontal. Ahí, los 0,75. Muy bien. Si gustan lo ponemos el valor calculado, 0,75, ¿verdad? Y con respecto al siguiente tramo, el tramo BC, me dice, sube 0,33 y también se mantiene horizontal porque no hay otra fuerza que podamos determinarlo. Entonces, hacemos de esta manera, 0,33 y se mantiene también horizontal. Eso ustedes ya lo aprendieron también en el curso de estática, cómo poder realizar los diagramas correspondientes, ¿no? Ahí está, 0,333. Lo podríamos llenar para que sea de repente un poquito más notorio o más presentable, como quieran llamarlo. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Un poquito es más presentable, 0,75 y 0,333. De esa manera podemos determinar el diagrama de fuerza cortante. Después de esto vamos a determinar nuestro diagrama de momento flector. Allí está. Para el diagrama de momento flector también necesito graficar entonces el eje de la viga. Para el caso del diagrama de momento flector, los positivos graficamos en la parte de abajo y los negativos en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los momentos que tenemos aquí. Que tenemos momento en A, 0. Momento en B, 3 toneladas por metro. Pero está terminando antihorario. Y si termina antihorario, graficamos positivo. ¿Sí? Graficamos positivo. Quiere decir, empieza en 0 y termina en 3 positivo. De esta manera entonces lo podemos determinar. Para el segundo elemento que tendríamos, dice empieza antihorario y si empieza antihorario, graficamos negativo y termina en 0. Porque ya tenemos los valores, no hay nada más que calcular para el momento. Entonces, bueno, en esta parte será 3 y bueno, continuamos aquí calculando. Bueno, acá será 2 nada más. Me dice que vale 2 y de 2 se va hasta 0, de esta manera. Entonces colocamos sus datos. Si es que de repente no lo colocan el negativo, no hay ningún problema. Ya están especificando a la izquierda que se trata del diagrama de momento flector y que sus datos están allí. De repente podríamos mejorar, llenar esta parte para que sea un poquito más entendible o más presentable. No sé cómo ustedes gusten, no hay ningún problema. Entonces vamos a tener allí de esta manera, ¿no? 0, 3 positivo, menos 2 y 0. De esa manera lo podemos obtener. ¿De qué manera podemos darnos cuenta de repente que este desarrollo está bien realizado, ¿no? Pero antes de pasar a esto, eso del empieza horario, termina antihorario, no hay ningún problema. Yo les especifico acá. Si empezamos antihorario, se grafica negativo. Si termina antihorario, se grafica positivo. Si empieza horario, se grafica positivo. Y si termina horario, se grafica negativo. De esa manera lo podemos tener un poco más claro al momento de graficar de repente manualmente, ¿no? A continuación yo les voy a mostrar acerca de cómo lo podemos graficar de repente haciendo uso de cualquier herramienta que ustedes de repente necesitan utilizar al momento
de realizar los gráficos correspondientes, ¿sí? No se preocupen. Bien, le voy a mostrar en este caso del F-Tool, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Nos dice o nos especifica en todo caso que tenemos un momento, pero antes de colocar los momentos, nos damos cuenta en las opciones de las unidades. Entonces tenemos que, bueno, me lo voy a poner en 3 decimales, son en toneladas, todos son en tonelada fuerza. Ok, creo que hasta ahí estaría. Sí, entonces tenemos un momento, en este caso de 5 toneladas fuerza, ubicada en esta parte de aquí. Ahí lo tenemos. Esta aplicación más que todo es para poder comprobar de manera bastante óptima si el cálculo realizado anteriormente está bien desarrollado, ¿no? Si tenemos de repente alguna pauta que analizar, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a ponerla en el escritorio, cualquier letra. Bien, entonces si nos damos cuenta con respecto a a la fuerza cortante, al diagrama de fuerza cortante, bueno, acá la vamos a 3 decimales, ¿sí? Nos sale 0.75 y 0,333. Es el mismo que teníamos nosotros acá, ¿sí? En el gráfico. 0,75 y 0,333. El diagrama de momento 3 positivo abajo y 2 negativo arriba. Muy bien, vamos para el diagrama de momento y lo tenemos también ahí, ¿no? 3 abajo y 2 arriba. Entonces podemos decir que el desarrollo realizado está muy bien. Vamos a continuar entonces con esta parte, ¿no? Entonces, sí, el procedimiento está bastante bien desarrollado. Bueno, creo que acá también tengo sí, ya tengo ahí también graficado, es el mismo gráfico que tenemos acá también en el anterior para poder determinarlo.